tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Bienvenido, Santo Espíritu de Dios. Una vez más te damos la bienvenida, Rey de mi vida. En la mayoría de las doctrinas de la palabra del Señor, que predican la palabra del Señor, hablan mucho, algunos hablan sobre el sinergismo, sobre los espíritus inmundos, la liberación, pero nosotros tenemos que tener algo bien claro, y es que tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que buscar al Espíritu Santo, el discernimiento, cubrirnos con la sangre del Cordero, tener en cuenta la armadura de Dios y tener esa plenitud de la fe en Cristo, de saber quién nos está dirigiendo, quién nos está instruyendo. No hay que ignorar las maquinaciones del diablo. Y los espíritus que trabajan en el sinergismo. ¿Qué es esto? En la Biblia hay de espíritus que trabajan de 2 en 2, hay espíritus que trabajan de 3 en 3 y hay espíritus que trabajan de 7 en 7. Y lo vemos porque la Biblia dice que el espíritu inmundo sale, toma 7, y luego vemos que hay espíritus que trabajan de la mano, que van 2 juntos. El espíritu de suicidio y el espíritu de la muerte siempre andan juntos, porque la persona que se está suicidando es porque está anhelando la muerte. Si son 2 espíritus diferentes que siempre andan juntos. Cuando miramos la Biblia, dice la Biblia que el Señor creó todo. Todo lo que Dios crea es perfecto. Y la Biblia dice, y cuando el Señor creó todo, en el versículo 2, que la tierra estaba desordenada, Génesis 1:2. Y entonces dice que el vacío, hablando de la entidad de Pohu, hoy queremos hablar, si podemos disponer nuestro corazón y nuestra mente, y vamos a hablar de una entidad llamada Pohu. Esta entidad Tohu se llama, es la que trabaja de la mano, en compañerismo, en hermandad con la entidad llamada Bohu. Bohu y Tohu es el vacío, pero antes de que haya vacío tiene que haber Tohu. ¿Qué significa Tohu? Representa y es el desolador, la desolación, la destrucción, el desorden, menguar. Cuando nosotros hablamos sobre Tohu, estamos hablando sobre una de las potestades del infierno llamadas el destructor. Viene a traer un desorden. Y muchas veces cuando leemos en el español la Biblia y leemos la palabra desordenada, no sé usted qué se pueda imaginar, pero se puede ver una entidad que pudo mover la tierra y sacarlo todo fuera de lugar. Todo fuera de lugar, porque vemos que las aguas tuvo que separarlas, vimos que la tierra Dios tuvo que separarla, vimos que separó agua de arriba, agua de abajo, había un caos general, y ese caos lo trajo Tohu. Tohu produjo la alteración del orden. ¿Qué es Tohu, hermanos? Todo lo que altera el orden. Y yo quiero que vaya conmigo a la escritura y vamos a estudiar las áreas, no todas, algunas de las áreas donde Tohu opera para traer un desorden que provoca desolación, destrucción, y por cuanto, y además provoca que todo lo que tengamos mengüe. Quiero poderle estar hablando en este día sobre ese espíritu de desorden, el espíritu del desorden. No sé si usted conoce a alguien que sea desordenado. Espero que no, pero yo sí he conocido personas así. Es tan desagradable es llegar a una casa donde hay desorden y huela feo. Eso es horrible. Uno se siente mal. O de entrar a un cuarto donde hay desorden. Qué desagradable es de entrar a un garage donde esté desordenado, haya regueros, haya malos olores. Casi siempre culpan a los hombres, ¿no? Pero yo distingo hombres muy ordenados, como también hay mujeres ordenadas y mujeres hay desordenadas. Hay algunos que son muy detallistas y decoran muy bien sus cuartos, su garaje, bueno, pero el desorden es algo precario, triste. Ver personas que se conformen a esto y no tengan en cuenta que es un espíritu, porque todo lo que no está en orden, ahí está operando la entidad llamada Tohu, y esto provoca destrucción y hasta pérdida de identidad.
porque esta enseñanza yo quiero que tú te la tomes como un autoexamen para saber qué áreas de tu vida está desordenada. Que hablemos sobre la primera área que está desordenada y es una profecía que le dieron a Ezequías. Cuando en Isaías capítulo 38, versículo 1, le dicen: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La orden que Dios había dado es: por cuanto hay desorden, habrá muerte. Yo quiero que yo veas esto, mire, por cuanto hay desorden, hay muerte. Y lo que yo te estoy ordenando, dice el Señor, es que ordenes tu casa. Y entonces aquí aplica muchas cosas. Ordena tu closet, ordena tu gaveta, todo eso aplica. Pero más que eso, yo creo que debemos hablar de un orden en el hogar, donde cada persona tiene su lugar y cada persona ocupa su lugar y cada persona cumple con lo que tiene que cumplir. Todos tenemos un deber. ¿Cuántos hogares están desordenados? Las mujeres haciendo lo que les corresponde a los hombres y los hombres no haciendo nada sino acomodados. Los hijos haciendo muchas veces las funciones de mamá, de papá. Bueno, en fin, cosas que a cada quien le corresponde, que le corresponde una labor. Cada uno tiene una asignación. Santo es Dios, aleluya. Precioso es mi Salvador. Tenemos que tener muy claro cómo está nuestra posición espiritual. Todos tenemos una asignación en la casa, una asignación en el mundo espiritual. Aún dentro de la iglesia tenemos asignaciones. Y cuando estas cosas pasan, siempre va a haber alguien, va a haber alguien que ocupe una posición que no le corresponde, pero también va a haber uno que le va a tocar poner orden a todo el desorden que haya en su hogar, en la iglesia, bueno, en fin, porque cuando yo me acuerdo, mi mamá nos educaba y nos daba una asignación a cada uno, y si no lo desempeñábamos, había una corrección o ponían a otro, pero no podemos soltarle nuestras obligaciones a otros. Entonces se le abre una puerta a la muerte, se va volviendo uno muy dependiente de otro. Entonces, donde hay desorden, hay muerte. Entonces, dígase a usted mismo, dígale al que esté a su lado: donde hay desorden, hay muerte. Así que dentro del desorden en el hogar, quiero que me escuche con mucha atención. Escúchame con mucha atención el mensaje de hoy. Tienes que estar muy centradito y no vayan a malinterpretar lo que le voy a decir. Hay muchas corrientes modernas que se han metido en la iglesia en forma de mensajes. Ejemplo, el feminismo, santo. Así como ha existido el machismo, también está el feminismo. Hoy el mensaje es: toma tu posición, sino que es un mensaje feminista y la ponen como la cabeza de la casa y ese no es su lugar. Entonces hay corrientes modernas que muchos predicadores se van como al extremo, que les gusta hablarle al alma emocionales, ¿no? Para no ofender, que no me malinterpreten. Entonces han abrazado: mujer, toma tu lugar, date a respetar, pero todo está bien, sí, pero si no se establece un equilibrio, hay casas que están en desorden. Así como el machismo ha ido al extremo, menospreciando el valor de la mujer en un ministerio, también están yendo al extremo. Entonces, si la pastora no predicó, si la profeta no predicó, no, es que el pastor no predica igual que la pastora. O ella llega bien arreglada, el esposo es ordenado y no le prestó atención a los hijos. No, es que la pastora soy yo, es que yo soy la que predico. No tengo nada en contra de las mujeres porque yo soy mujer. Pero hay mujeres que se están yendo al extremo, sabiendo que en la iglesia está el pastor, está su esposo, y hay que darle su posición también. Entonces, que la cabeza principal sea Jesucristo y luego la esposa. Luego el esposo y luego la esposa, para ver un equilibrio. Lo mismo cuando hay unas ganancias financieras. Entonces viene a haber un desorden y el desorden provoca muerte. No se van a comprender en la pareja. No va a haber un equilibrio, digamos, de pronto los gastos cuando los dos están ayudando. Cuando el Señor dijo: le haré ayuda idónea. Y no nos damos cuenta cuando se altera el orden de lo que Dios creó.
Cuando se altera el orden de lo que verdaderamente es correcto, ahí está entrando ese espíritu de desorden, destruyendo el hogar, destruyendo la identidad de cada persona, destruyendo la posición del hombre, la posición de madre. Tenemos que disfrutar cada posición que Dios nos entregó. Así que el hombre debe disfrutar ser cabeza, la mujer debe disfrutar ser esposa, ser madre, ser hija, ser hermana, ser ministra. Cada posición tenemos que disfrutarla. Pero entonces, Padre Celestial, hay ministros que hablan muy bonito, pero donde Ezequías llegaron, sangre de Cristo. Le dijeron, por cuanto hay desorden en tu casa, vas a morir. Imagínense que Dios nos llegue a decirnos, tu casa está en desorden, ya te pasé factura, ordena tu casa. Es más, te doy una semana. ¿Usted se imagina que Dios nos hablara de esa manera? Yo no sé usted, pero yo creo que habría que correr para ver qué mal hay en nuestra casa, que de pronto se salió del orden, que de pronto no está en orden. ¿Sabe cómo se pierde el orden en una casa? Cuando cada uno tiene una prioridad y no existe una prioridad como familia. Cuando el hombre dice, mi prioridad es comprarme una camioneta, mi prioridad, la mujer dice, la prioridad es la casa, y los hijos dicen, mi prioridad es la universidad, y toda la prioridad necesita finanzas, y resulta que hay un solo proveedor. Entonces hay un desorden, porque hay que poner en orden. Otra de las cosas que trae desorden en el hogar es cuando el orden de prioridades no es correcto. La prioridad número 1 en nuestra vida tiene que ser Jesucristo. La prioridad número 1 en la vida tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. La prioridad número 2 en la vida tiene que ser familia. La prioridad número 3 en la vida tiene que ser el ministerio. Y cuando estas cosas empiezan a cruzar, se altera el orden de prioridades y vienen las consecuencias, viene el caos, viene este espíritu inmundo a meterse allí, a hacer lo que se le antoja. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted le da a Dios su tiempo? ¿Tiene Dios su tiempo en su vida? No el tiempo del culto, porque muchas veces, amén, bendito el culto que nos obligan a estar allí por cumplirle a Dios, pero le sacamos todos los días un tiempo para Dios, un devocional, de sentarnos, de abrir nuestra Biblia, de llegar a la mesa, de traer el cafecito, lo que vayamos a leer, el libro, el lapicero, orar. ¿Tendremos ese tiempo para el Señor? Cuando el tiempo de Dios no está, el orden de prioridades se invirtió y ahí hay caos. Entonces, amados, ¿cómo opera Tohu? Una de las maneras donde Tohu opera es alterando el orden del hogar. Otro del orden, el orden del hogar. Y perdonen si a alguien le cae el traje, que se lo ponga si le queda. Éxodo 4:24 dice, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Sabe quién quería matar Dios? A Moisés. Ahorita quería matar a Ezequías. ¿Se recuerda que lo leemos en el verso anterior de Isaías 38:1? Ezequías, a Dios le dan ganas de matar gente. A mí eso me aterra, me asusta, me sorprende. Pero eso es Biblia, eso es Dios, es un padre. A Ezequías porque tenía un caos en el hogar. Y ahora sale en el libro de Éxodo 4:24 que dice la Biblia que aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo, quiso matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó un prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Sangre de Cristo. Mujeres que están casadas, díganme amén. Díganos sin miedo, si se casó con hijos, el hombre con que se casó se convirtió en el padre de sus hijos. Si se casó con un hombre que tiene problemas de carácter, usted fue quien eligió, pero no se meta en el medio. ¿Sabe? Le voy a decir algo, le voy a escribir el panorama. Séfora tenía un hijo de Moisés y Séfora le prohibía a Moisés cumplir la ley en su hijo. El hijo es mío, con él no se meta. El niño no le reclama. No le reclames, lo corrijo yo. Tú no le digas nada, tú eres una bestia, tú no tienes forma. Cuando tú le quieras hablar al niño, me encargo yo. Mujer, el orden de la casa es toma tu lugar. Yo sé que va a haber silencio, alguien se va a enojar, pero hay que hablarlo. ¿Sabe qué es lo que yo veo? Que Dios quiso matar a Moisés y cuando Séfora ve que Dios viene a matar a Moisés,
toma el cuchillo y circuncida al hijo. Pero es que no era la mujer la que circuncidaba. No era así el orden. Era el hombre el que circuncidaba, el sacerdote. Así que yo veo que circuncidar es quitar el exceso. Y cada vez que Moisés quería quitar el exceso, Séfora no lo dejaba. Y cuando Dios quiso matarlo, entonces Séfora entendió de que esta muerte era la culpa de ella porque no le ha permitido el quitar el exceso al niño. ¿Y cuántas madres le impiden a los padres quitarle el exceso a sus hijos? Hablaste alto, ven para corregirte. No le vayas a pegar al niño, no le vayas a decir nada. Pero si se faltó el respeto, no me faltó el respeto, solamente me dio 2 galletas, pero eso no es nada. Él solamente me estaba acariciando el rostro a un nivel más elevado. Le faltó el respeto. ¿Sabes cuántas mujeres están como Séfora impidiendo que se quiten los excesos de la casa? ¿Cuántas? Y después se ven los caos. No, pastor, es profeta, pero es que si usted conociera el mío, que es que no hay forma. No, yo no estoy diciendo que tolere el maltrato. Lo que estoy diciendo es que en la casa tiene que haber un orden y que tiene que haber alguien que corrija. Tiene que haber alguien que haga algo. Y cuando yo miro esto, digo, iban a matar al libertador por culpa de su esposa. Hay que ser sabios y prudentes, amados. Por eso es que Dios es un Dios de orden. Y hay que tener cuidado cuando usted permite que en su casa haya desorden y que no se corrija lo que está mal hecho. Quiero poder hablar dentro del desorden en la casa y del desorden emocional. Vuelvo de nuevo. ¿Cuántas mujeres hay aquí pasando algunas situaciones físicas, emocionales? Sangre de Cristo, como la menopausia. La menopausia trae un desorden hormonal y sentimental. Es algo natural. Lo mismo que calor, que frío. Tápame que tengo frío, destápame que me estoy ahogando. Cuando dame aquí que está muy bajo. Cuando mira la casa está ahí. El clima está muy bajo. Y son situaciones, hay un descontrol físico, hormonal, que provoca un descontrol emocional. Hay un desorden. Si los hombres no lo saben, las mujeres cambian de temperamento 3-4 veces al año. Premenstruación, menstruación, posmenstruación y una semana normal. Esa es la realidad, ¿no lo sabías? Ya lo sabes. Esa semana normal es la que usted se pone cariñosa y está comprobado que en esa semana es la semana de fertilidad. No se ría, es en serio. Es increíble, pero cierto. Premenstruación, menstruación, posmenstruación, usted se vuelve un lío. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. No aprende a conocer. ¿Y cuántas veces en ese desorden? Vamos a colocar un ejemplo. Si el hombre la besa en una semana mala, aléjate, baboso. No acepta la caricia, no acepta nada. Sí, esa es la verdad. Y en la semana normal, si no la besas, es que usted no me besa, es que usted no me consientes. Pero es que esto. Entonces, ¿qué responde el hombre? Pues se te fui a besar y no lo permitiste. Entonces, ¿no tienes esas semanas que también quieres llorar por todo? No me mira, no me toca, no me hablan, no me llamaron, no me salió el trabajo, los niños no me hacen caso y por todo lloran. Y a veces ese esposo pregunta, ¿pero por qué está llorando? Porque no ha aprendido a conocerle, porque no se aprenden a conocer, no hay diálogo, no hay, Dios mío, porque tienen que entender que el mundo, ese estado emocional afecta a la casa, afecta el orden del hogar, afecta el orden de la familia. Le molesta al niño, le molesta el perro, le molesta el gato, le molesta el ruido del vecino. Dios mío, todo le molesta, amados. Entonces todo molesta. Yo no sé a quién le estaré yo hablando, pero hay días en que, Dios mío, días que ve un juguete tirado y él lo brinca. Pero cuando está en la semana mala, arma un caos por el juguete tirado ahí en el piso. Por cositas mínimas, y es que son no desconsiderados, que son desordenados, que tú no valoran, que me paso el día recogiendo, limpiando, y forma un caos en la casa por cosas mínimas. Hay un desorden emocional que altera la estabilidad de la casa. Hombres que me estén escuchando, digan amén. Usted padece de andropausia. Los hombres no se salvan. La mujer menopausia y el hombre padece andropausia, por si no sabían. También se pone insoportable.
ha escuchado Jehová Dios, habla Jehová para que tus siervos escuchen, amados. Escuchen, amados, lo que el Señor quiere hablarles en este día. He escuchado viejitos que dicen que antes yo era calurosa, ahora soy fogosa. Viejitas, o si no el viejito, ahora el viejito dice, antes yo era frío y ahora es fogoso. El punto es que la menopausia y la andropausia permiten que haya ¿qué? Pausa. Y todo lo que hay es guerra. Guerra, guerra. ¿Nunca se ha fajado, no ha pasado por la temperatura del aire? Mira, no soy, Dios mío, no vivo en su casa, pero uno se va dando cuenta de los temperamentos, de lo que hablan los hermanos, de lo que, Santo Dios, Padre Celestial, Dios nos prepara en tantas áreas de nuestra vida para poderles dar un mensaje, que no todo tiene que ser cohete, hay que reír también. Bendito sea Dios. Así que si te enfrías, busca el calor del Espíritu Santo. Si te calientas mucho, dile al Señor que te traiga un soplo de vida que te controle la temperatura. Pero por las actitudes, por las actitudes de algunas personas, por los cambios de temperatura en sus cuerpos, se forma un desorden, un caos en los hogares. El diálogo, aprenda a conocerse, aprenda cada día a saber cómo fue que Dios te formó, cómo fue que Dios te entretejió. Porque dígame si no nos descontrolamos alimenticiamente, emocionalmente, físicamente, financieramente, en el ministerio a veces, uy, Padre Celestial. Muchas cosas nos pueden hacer cambiar nuestras actitudes emocionales, sentimentales, mentales. Uy, Señor Jesucristo, a veces formamos decimos aquí en Colombia, unas peloteras, unos desórdenes, caos en nuestras vidas por cosas tan sencillas, tan simples. Sí, es cierto que uno tiene sus luchas, pero, Dios mío, tienen como a veces dicen como a veces los niños, ¿no? Que están normales y se le da por morder a otro. Y, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? No, simplemente me dieron ganas de morderla. Son descontroles. Y aquí no pasa, ¿cierto que no? Aquí los que me están escuchando no les pasa, ¿cierto? A pasar y meter un pellizco. ¿Y qué pasó? Nada, me dieron ganas de meter un pellizco. Le dieron ganas de gritar, le dieron ganas de correr. ¿Sí? Son como actitudes que son descontroles. O como por un momento están bien y ¡pum! Explotó en ira. Explotó en ira. Entonces son desórdenes. Padre que estás en gloria. Entonces, por favor, autoanalízate, escudriñate. Tienes que saber cómo es el proceso de tu cuerpo, cómo debes manejar tu vida, que no puedes afectar a otro, que el desorden es tuyo, pero que no puedes provocar un caos donde quiera que estés, en el hogar, en el trabajo. Esos descontroles son naturales, no demoníacos, que usted tiene que aprender a reconocerlos, a dominarlos y a trabajarlos. Pero ¿sabe qué descontrol le quiero hablar? Del emocional. Porque hay descontroles que no son hormonales, sino que son emocionales y que hay mujeres que se los quieren achacar al periodo o a un episodio de su vida. Y es que tienen un desorden, un caos emocional. Vuelvo y repito, ¿sabe quién yo vi con un descontrol enorme? A Sansón. Sí, Sansón, la Biblia nos lo narra. Veía una filistea y se enloquecía, perdía los estribos. Yo recuerdo una mujer que lo digo con dolor en mi corazón, que una vez llamó llorando, y pastora, quiero ser libre. Todos los hombres que veo me gustan. Y yo hay sangre de Cristo. Y muchas veces la gente critica a este tipo de personas, las juzgan, las señalan, las condenan. Santo es Dios. Pero tenemos que mirar que ya hay un desorden, hay una influencia demoníaca, hay un problema serio y que hay que ayudarle. Tal vez muchos se rían, sí, pero no, había un problema bien serio, porque había un descontrol emocional en ella, hormonal, asignaciones demoníacas. ¿Cuántos hogares se ven así? Tienen su esposo, tienen su esposa y tienen unos desórdenes emocionales y resultan con
que les gusta otro, otra, y eso es delicado, porque tienen descontroles emocionales, porque no saben decirle a la carne, hey, tú no me dominas. Y ahí está operando, lo llevo al principio, tohu, trayendo un desorden, trayendo destrucción, trayendo desolación, trayendo caos para que menguen, para apaciguarlos como algo espiritualmente, ¿no? Padre Celestial, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordias porque yo no puedo dejar que la carne me gobierne. Romanos dice que nosotros debemos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Tenemos que aprender a controlarnos. Por eso tenemos dominio propio que Dios nos lo entregó. ¿Sí? Nosotros podremos decir, no, estamos bien, pero hay otros que sí están identificando su problema, porque es triste que tengas un caos emocional, un caos genético, un caos natural y que usted no sepa cómo ponerle orden a ese desorden. Quiero que vea esto conmigo. Voy a hablarles algo que más me impresionó y es el desorden del Gadareno. Marcos 5:4. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y parte 5, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Pero yo aquí veo demonios que provocan controles emocionales. Si usted mira, vamos a analizar el modus operandi de este hombre. 1, tenía una hiper mega fuerza. Terrible. Cuando uno se enoja, la fuerza se duplica. Es cierto, siempre. Pero cuando alguien está endemoniado, se conoce porque la fuerza se triplica. Es mucho más tremenda. Toda persona enojada se le duplica. Los niños se enojan y se duplican las fuerzas. Pero cuando una persona está endemoniada, puede dominar a uno más grande. Poderoso Dios. Entonces hay hijos que dominan a los padres y no muchas veces con la fuerza, sino con manipulaciones, con mentiras, con estrategias. Mire otra de las cosas que vemos. Dice la Biblia, día y noche y día andaba entre los sepulcros y entre los montes dando gritos e hiriéndose, amados, agresividad, autoagresión. Y esto es serio. Una de las cosas que debemos aprender es que cuando alguien está desordenado en su mente, va a convertirse siempre en víctima cuando es el agresor. Siempre. Agredo, pero cuando me dicen algo me voy a agredir. Agredo, pero cuando alguien me dice algo me voy a quitar la vida, me voy a suicidar. Hacen notas para manipular. Esto es tremendo. No sé usted, pero yo sí he tenido el privilegio. Para mí es un privilegio y honro a esas personas que abren su alma conmigo cuando hablan por teléfono. Pero Dios mío, hay personas que me han dicho, me he vuelto experto en manipular. Uno ve niños que son expertos manipulando. Señor Dios, Espíritu Santo, y que uno tiene que hacerles ver y entender que eso es manipulación, que eso son influencias demoníacas. Señor Dios, Espíritu Santo, se descontrolan y usan o manipulan a sus padres como quieren. Pero ¿cuántos padres logran o se dejan manipular de sus hijos para ellos lograr lo que quieren? Eso es un desorden mental, es un desorden emocional causado por demonios. Tenemos que aprender a discernir, que el orden en tu casa no se pierda, que tengas la capacidad de mantener tu casa bien ordenadita. Santo Dios, sí, van a haber días que van a subir, otros días que van a bajar, porque no somos robots, porque le estaría mintiendo si hay días que de pronto no va a haber alteraciones. Pero hay días que hay demonios que son los que provocan desórdenes. Así que tenemos que aprender cada día, a aferrarnos a la fe en Cristo Jesús, a leer su palabra, a escudriñarla, a discernir. El apóstol Pablo dijo que teníamos que pedir los mejores dones. Y sobre todo si tenemos un buen mentor espiritual, a pedir ese apoyo, porque donde 2 o 3 están unidos en una misma petición, Dios va a obrar, va a revelar.
Santo Dios, no, es que es un niño, es que tiene 5, es que tiene... No, hay bebés que ya saben manipular, hay influencias demoníacas y hay que discernirlas, y hay que echarlas fuera, hay que reprenderlas, hay que atarlas, porque bien claro está escrito, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, Dios mío, estamos hablando de la palabra de Dios que nos enseña sobre el Espíritu de Dios y nos enseña sobre espíritus demoníacos. Lo acabamos de leer. No podemos ignorar la Escritura. No lo podemos ignorar. Y cuando tenemos esa seguridad, esa certeza, el poder de Dios, ese poder de Dios en nuestra vida, como Jesucristo nos lo entregó, entonces podemos darnos cuenta cómo los demonios pueden influenciar a un niño, un esposo, una esposa, porque existen patologías. Yo no las niego, pero también tenemos que entender que hay demonios que llevan las personas a manipular y que solamente el discernimiento del Espíritu nos hará entender cuando está tojo en el momento. Señor Dios, Espíritu Santo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es sobre el mutismo. El mutismo selectivo muchas veces llega a ser diagnosticado como autismo, pero no es autismo. Es que el niño escoge no hablar. Punto. Así de sencillo. Mutismo selectivo. No quiero hablarle a nadie, no desarrollo el hablo. Vaya, que usted está tomando de pronto notas, coloque autismo selectivo y analícelo. Analícelo, pregunte a Google cuáles son los síntomas. Allí en Google, averigüe. Hay niños que dicen, personas que deciden no hablar a nadie y nada, no habla. Y lo llevan al médico, al especialista y no quiere hablar. Y punto. Y es porque no quiere hablar. Y el médico dice, no, eso es autismo. No, no quiere hacer contacto visual, un rechazo. Sí, muchos de ellos deciden no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo más tremendo? Que se convierte en una patología. Y entonces el niño, la persona encontró la manera de hacer lo que quiere. Causado por un trauma, causado por una herida, causado por un abandono, causado por un rechazo. Dios mío, le estoy diciendo que hay que discernir qué desorden puede haber en nuestra vida o en tu familia. Pastor, profeta, ¿y cómo salgo del desorden? Vamos a seguir creyendo. Mire lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 8. El desorden de las cosas espirituales. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Pero el 15:9 dice, cuando la encuentra, reúna a los amigos y vecinos diciendo, alegraos conmigo porque la he encontrado, ¿cierto? Pero tu casa habla lo que tú eres. Tu casa habla cómo tú eres. Tu cuarto habla de cómo tú eres. Sí, es verdad, tu personalidad. Padre Celestial. No hay que ser rico para ser limpio, eso es un error. Se puede tener muy poco y ser limpio. Se puede tener 2 mudas de ropa y ser limpio. Se puede tener un solo par de zapatos, pero ser limpio. Pero esta mujer tenía un caos en su casa, tenía un desorden. ¿Sabe qué es lo increíble? Que ella había perdido algo que no había encontrado. Ella había perdido algo que no había encontrado y quiero llevarlo al espiritual. Escúcheme muy bien. ¿Cuántas veces perdemos dones, talentos que no encontramos porque hay un desorden en nuestra vida? Hay cosas que hay que poner en orden antes de. Lo peor que le puede ocurrir a una persona en desorden es que Dios le otorgue un don. Porque se puede desconstruir o convertir en destrucción. Esto es triste, amados, pero es la realidad. Un hombre al que Dios usaba de una forma sobrenatural, muy especial, en don de ciencia. Y empezó a usar el don de ciencia para sacarle el pasado a la esposa. Son testimonios que uno escucha. Santo es Dios. Y tú tuviste un hombre, y tuviste así, y tuviste una relación, y que no sé, empieza a esculcar el pasado, 20 años atrás, y que tuviste, y tú hiciste, y empezó a enfermar de los nervios a esa mujer, porque empezó a usar, Señor Dios Todopoderoso. ¿Para qué es el don? Yo pregunto, ¿para qué son los dones? Para edificar a la iglesia, para edificarnos a nosotros mismos, no para averiguar la vida de los demás y quererlos destruir, y se convierten. Dios santísimo, los dones se han convertido en mero espiritismo porque quieren saber el pasado de la gente para dañar. Padre, esto hay que hablarlo con mucho temor de Dios.
porque es que a veces los mensajes son fuertes porque tenemos que hablarlos, pero cuánta gente mal usó los dones del Espíritu Santo porque tenía un desorden. Una persona desordenada emocionalmente, cualquier profecía o sueño le va a dar la interpretación incorrecta. Sí, no se asombre, cualquiera, es la verdad. Una persona, fíjese que esto es tal vez, digamos, lo que, un consejo, porque yo he conocido hermanos, hasta yo lo viví, yo lo llegué a vivir. Malinterpretar un sueño, sí, yo no soy perfecta, yo lo viví y tuve que pedirle perdón a Dios, pero fue de mi vida, no con otra persona, fue de mi vida. Entonces, ese error y ese descontrol emocional nos puede llevar a malinterpretar las cosas que Dios nos avisa. Imagínense para darle una interpretación a otra más, una interpretación a otro más. Y ellos confíen que porque es un ministro de Dios, hay que tener un control en nuestras vidas. Hay que mantener el orden en nuestra vida alineada al Espíritu Santo. Que el temor de Dios nazca en nosotros, porque hay gente que en su desorden mal usó los dones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mira, el profeta Balaam terminó profetizando donde no debía a causa de un desorden. Líbranos, Dios, porque hay un espíritu fuerte, fuerte, y ese es el espíritu del desorden. Y que muchos pasan por alto. Hay gente que le llama la libertad del espíritu, al desorden, libertad del espíritu, porque no disciernen. Hay gente que le llama al desorden, libertad del espíritu. Se los repito, hay gente que no tiene el control de su vida y esto es peligrosísimo. Es peligroso. Ponga en orden su vida, amados. Hay que poner en orden la mente, hay que poner en orden los sentimientos, hay que poner en orden las emociones, hay que poner en orden la casa, hay que poner en orden la familia, hay que poner en orden las prioridades, hay que poner en orden todo lo que está en desorden. Quiero hacer una sola pregunta: ¿cómo están tus documentos? ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Cómo está tu relación con los hermanos de la iglesia? ¿O eres de lo que cuando te piden algo tienes que volver todo al revés buscando lo que te están pidiendo? Yo lo pasé, yo lo viví. ¿Por qué? Porque no tienes orden o no tenemos orden. Oh, Señor Dios, o eres una persona que tienes de esas personas que tienes todo acomodado por fechas, por años, por meses, y mejor dicho, no, déjeme, yo busco porque yo sé cómo tengo ordenado. Santo Dios, y como también hay gente que necesita algo urgente y no lo encuentra, ¿por qué? Por el desorden. Necesitamos ver la escritura donde dice que ella necesitaba la moneda y no la pudo encontrar, y para encontrarla tuvo que encender la luz, tuvo que barrer y ordenar. ¿Alguna vez se le perdió algo y que un día organizando la casa lo encontró? ¿No? A mí sí, a mí sí. Se pierden cosas que cuando usted organiza, solo poniendo orden, aparecen. Esa es la verdad. Si llega su hijo, mamá, me falta un calcetín. Bueno, los calcetines, las lavadoras, Dios mío. En mi casa aquí en Colombia decimos, está la pata sola. Es un misterio que no podemos analizar. Siempre se pierde un calcetín. Siempre se pierde un calcetín. La cuestión es cuántas veces sus hijos no encuentran algo y tú le dices, ordenen su cuarto y ahí aparecen. Porque no hay orden. Tenemos que ser muy cuidadosos con el orden. Sea el esposo, sea los hijos, sea la familia, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sean tus propias cosas, pero hay que mantener un orden. Tu relación con Dios, en todas las áreas tenemos que tener un orden. Dios es un Dios de orden. Hay algo que tenemos que tener claro y es que el orden en nuestra vida trae prosperidad. Donde hay orden, hay bendición. Donde hay orden, está Dios. Y donde está Dios, todo está bien. Hermanos amados, la tierra entró en caos por el desorden. Por eso dice en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Esto no puede pasar en la vida de un hombre. Porque si hay desorden, el caos. Santo Dios.
Y cada día tenemos que aprender más de nuestro Señor Jesucristo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios, que nos enseñó cada día a través de su palabra cómo debemos vestirnos, cómo debemos comer, cómo debemos orar, cómo debemos llegar a sus pies en forma de gratitud, de alabanza. Pero Dios mío, qué difícil es tratar con alguien que no puede encontrar algo porque tiene un desorden. Qué difícil es tratar con una persona que no se deja enseñar. Pero Dios es bueno, es justo y nos da una paciencia, nos da un amor, nos da tantas capacidades para poder instruir a otros, porque así lo ha hecho Dios con cada uno de nosotros también. Él nos ha instruido con ferviente amor y mucha paciencia, con mucha delicadeza. Y nos recuerda constantemente que Él no puede ser burlado, que Él es un Dios de orden. ¿Usted se imagina un culto donde todo el mundo hace lo que quiere? Santo Dios, no se asuste. Yo he visto congregaciones así. Sí, decían tiempo de testimonios y habían personas que les daba mal genio salir y se iban. Y yo me prestaba a ponerle atención. Y ay, Dios mío, salían con unas cosas que Padre Celestial. Y daban unos testimonios que no eran testimonios. Y por eso después la gente se enojaba porque salir se iban y bueno, se tomaban el tiempo que no debían. Hay tantas cosas, tantas pequeñeces que Dios mío. Porque yo podría decir cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia. No, no es así. Nosotros los seres humanos tendremos que aprender a tener el carácter de Cristo, a ejercer el dominio propio, a ejercer lo que Dios nos entregó. La mayoría de la gente confunde libertad con libertinaje. Así ha pasado en diferentes congregaciones donde yo he estado, de que, Dios mío, no empiezan el culto porque no ha llegado el baterista, porque no ha llegado el pianista, porque la iglesia no se ha llenado, porque es que... No. Si nosotros nos damos cuenta, los que trabajamos o en el colegio, en la empresa o hasta para una cita médica, dan una hora y tiene que ser puntual. Si usted no llega al momento de la hora de la cita, usted se queda sin la cita médica y le van a cobrar su multa. Si a usted la ruta colectiva, el transporte que te va a llevar pasa a las 7 tienes que estar. Si usted tiene otro horario para llegar, no vas a alcanzar a irte en el medio de transporte que estaba allí a la hora que te dijeron que estaba. Dios tiene orden para todo. ¿Usted se imagina que Dios te hubiera hecho el pelo en los pies? ¿O te hubiera colocado una mano en la espalda? ¿O que el corazón se le hubiera puesto en el estómago? No. Tenemos que aprender a dominarnos en todo. A todo todos tenemos que dominarnos. Todos tenemos que aprender orden. Y hay que tener muy en cuenta este espíritu maligno que viene a fomentar desorden en nuestra casa, a fomentar desorden en nuestra vida. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que comer mucha palabra. Y eso ha estado inquietando mucho el Espíritu Santo a nuestras vidas. Tenemos que entrenarnos en la palabra, en el ayuno, en la oración, así como los soldados. Así como los soldados que tienen un entrenamiento muy fuerte. Ellos tienen que aprender a dominar la temperatura corporal, tienen que aprender a controlar lo del hambre, el frío, el calor, la lluvia, a caminar descalzos, tienen un entrenamiento tan fuerte y cuando quieren llorar y están en fila, tienen que contener las lágrimas. Entonces hay que aprender a controlarnos. Si estás enojado, contrólate. Si que te dio ganas de gritar esto, contrólate. Porque tienes que darte cuenta dónde es que te vas a poner a gritar. ¿Con quién te vas a poner a pelear? ¿Con quién? Y muchas veces hay personas que me levanté enojado. A mí me llegó a pasar de levantarme enojada y yo, Dios mío, pero ¿por qué estoy enojada? Señor Espíritu Santo, pero ¿por qué me pongo a llorar? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué es lo que me está pasando? Señor, ¿por qué tengo nervios? ¿Por qué tengo ganas de vomitar? Señor, por favor,
Padre Celestial, ayúdame. Hay momentos en que, uy, Señor, yo misma me siento insoportable. ¿No se ha preguntado usted eso? Todos somos seres humanos. Ah, no, es que es porque es profeta, es el apóstol, es la pastora, el evangelista. No, ellos son muy espirituales. No, no somos, no somos, no somos como no somos un cuerpo celestial. Somos, en este momento estamos en un cuerpo de carne y experimentamos muchas cosas, pero tenemos que aprender a ejercer dominio propio, a ejercer dominio propio. Porque a veces el mismo beso de tu hijo, de tu hija, de tu madre, de tu padre, de tu cónyuge, un día le agrada y al otro día no. Entonces tiene que aprender a dominarse. Bendito y alabado sea el Rey Jesús. Bendito sea Dios. Es como el profeta Balaam. No supo usar los dones. No los supo usarse porque había un desorden emocional en él. Entonces, ese desorden lo llevó a mal usar los dones que Dios le entregó, como Sansón, ese descontrol emocional que mantenía Sansón, con descontrol sexual, de pasiones, de emociones, y él veía una filistea y de una vez Dios mío, se descontrolaba, y dentro del pueblo no veía a nadie hermoso. ¿En qué usó Sansón su fuerza? ¿En qué lo usó? ¿En qué usó su don, que era la fuerza? Cada vez que se enojaba. Lea la Biblia. Sansón nunca usó su don, nunca usó su don por dirección del Espíritu. Lo usó por enojo. Se enojó y con una mandíbula de burro, con una quijada de burro, mató una cantidad de hombres. Y al otro día no le querían abrir la puerta y se abrió la puerta de la ciudad y a mí me tienen que dejar entrar, y lo ataban y rompía todo lo que Sansón hacía. ¿Sabe por qué lo hacía? ¿Cómo usaba su don? Porque en su descontrol mal usaba su fuerza. Todo lo mal usaba. Entonces la única vez que Sansón fue efectivo fue el día que le dijo a Dios: hoy no estoy enojado, hoy solo te pido, dame una oportunidad para cumplir tu comisión. E hizo ese día más de lo que había hecho en toda su vida. ¿Qué hizo Sansón con su don? Lo usó en su descontrol. Por eso yo les decía ahorita, hay que ordenarse. Imagínense que Dios le dé dones de sanidad a gente descontrolada, que no tenga dominio sobre las emociones. Santo es Dios. Va a salir para la calle y va a sanar a todo el que se encuentre. Pero eso no nos llamó Dios. A eso nos llamó Dios. No, se va a sanar al que Dios quiere sanar. Porque Juan capítulo 5, Jesús llegó al tanque Betesda y había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, pero Jesús sanó solamente a uno. A uno. Él no fue por los enfermos, él fue por el paralítico. Entonces muchas veces, amados, es tanto el desorden que hay gente que está mal usando el don. ¿Quiere le cuente? Hubo un momento en que yo también lo mal usé. Santo es Dios. Y después fueron personas que me dieron la espalda. Fueron personas que me acusaron. Fueron personas que me señalaron, se burlaron. ¿Por qué? Porque no discerní lo que el Espíritu de Dios me estaba enseñando. Y después de que una persona que después de que Dios lo sanó, volvió a consultar a los brujos. Y esa persona no duró ni tres meses vivo. Ni 3 meses vivo duró. Y yo decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque no supe oír al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la presión del pueblo. Que decimos: usted es profeta, ¿qué dice Dios de mí? Usted tiene el don de sanidad, yo vengo que ore por mí. Y hacen una oración de fe de labios, no de corazón. Y uno se enfrenta al mismísimo diablo, al mismísimo infierno, y después la persona, ¿qué hace? Recibe el milagro. No lo dice, pero después el malo del escenario, ¿quién termina siendo? El que oró por él. Santo es Dios, aleluya. Poderoso es Cristo. Hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta aún los sueños, porque son escenarios que puede usted estar viviendo constantemente, el lugar donde está trabajando, porque hay 3 niveles: Dios, las tinieblas
Dios, las tinieblas y tú mismo. Porque tu alma, cuando tú estás dormido, tu alma te habla, te habla. Ella tiene un lenguaje en el sueño que le da lo que vivió en el pasado. Y hay veces dice, yo no sé por qué sueño con mi pasado. Dos, yo no sé por qué sueño con que a mi hijo le va a pasar, porque es un temor que tiene, porque tú lo viviste, o temes a que pase y en el sueño tu alma te habla. Entonces, por eso, si yo no pongo en orden mi vida, mis sueños pierden credibilidad, porque yo no sé cuál es la fuente. Tenemos que aprender a filtrarlos, tenemos que aprender a ponerlos en orden, a estar aferrados al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos eduque, para que Él nos instruya. Es como la mala costumbre que tiene la mayoría de llegar tarde a un culto. Yo lo llegué a hacer y pedirle perdón a Dios y de una vez ponerme en la tarea de, mejor dicho, levantarme 2 horas antes, 1 hora antes, porque yo tengo nietos con los cuales salir y tengo que apresurarme a cumplir un horario. Santo es Dios, aleluya. Santo es Dios. Hay otro detalle muy importante que nosotros como predicadores tenemos que tener un orden en la oración, tener un orden de intimidar con el Padre, un orden espiritual es la base para que Dios se manifieste en el servicio, en la palabra, en el culto, en la campaña, porque yo no puedo subirme al púlpito a decir, vamos a ver qué Dios me da para el pueblo. Hay que tener algo preparado por el Espíritu Santo y que fluya a través de nosotros. Tenemos que empezar a orarle al Señor con anterioridad. Señor, ¿qué palabra tienes para el pueblo? Guíame, Espíritu Santo. Y aún antes de subir al altar, Señor, toma mis labios, toma mi garganta, toma mi corazón, toma mi mente, porque entonces caigo en desorden. No, es que yo vengo para que Dios llene mi boca. No, es que eres un negligente que no pudiste estudiar y prepararte para darla. Entonces, eso no es... Mira, la mayoría de los hispanos, Dios Santísimo, puedes ver que tienen la mala costumbre que llegan siempre tarde a un lugar. Eso es desorden. Casi siempre. Aquí en Colombia tienen un dicho, no, colombiano que se respete siempre deja todo para lo último. No, tenemos que romper esa cultura. Señor Dios, Espíritu Santo, ya que usted estando de pronto en el púlpito y pase otra cosa, eso es el Espíritu Santo porque Él se mueve como Él quiere. Y a veces usamos al Espíritu Santo para justificar nuestra falta. A veces empezamos a sacar de nuestra despensa, de lo que nuestro diario vivir. No, pero es que yo tengo un rema. Es que yo, ¿en qué verso? ¿De qué estás hablando? Dirá el que está escuchando. ¿Qué estás trayendo? Hay que ser muy cuidadosos, Dios es celoso. Es necesario que haya en nosotros responsabilidad, orden, disciplina, intimidad con el Señor. Tiene que haber orden para no darle cabida a los demonios. No hay que ignorar las maquinaciones del diablo, no hay que ignorarlas, porque Satanás no perdona media, porque donde hay desorden, siempre habrá deuda. Donde hay desorden, hay caos familiar. Desorden económico es deuda, porque Dios mío, tenemos que tener en cuenta que cuando la pandemia, la mayoría de la gente quiso volverse loca, pero Dios supo sostener ¿al qué? Al que tuvo orden, al que supo guardar, al que supo economizar, al que supo administrar. Había un orden, en muchas familias hubo orden, mientras que otros hasta se suicidaron por ese caos que hubo en ese tiempo. Aunque Dios lo había venido advirtiendo, muchos no se quisieron apercibir. Mira, según las experiencias que tú hayas vivido, que tú tengas a tu alrededor, di bendito sea Dios para no cometer esos errores y ese tohu no tome ventaja. Por favor, porque aún, Dios mío, mis padres desde muy pequeña me enseñaron el orden en la casa y me disciplinaban fuertemente. Ellos me decían, ¿dónde van los zapatos? ¿Dónde van los calcetines? ¿Dónde va su uniforme? ¿Dónde dejaste el bolso? Desde muy pequeños Dios nos enseña orden. Y si nuestros padres nos enseñan orden, ¿cuánto más? ¿De dónde creen ustedes que viene esa revelación? Del Padre. Dios vino a ordenar la tierra. Tú y yo somos tierra.
Dejémonos ordenar, dejémonos digerir, dejémonos guiar, dejémonos instruir por el Espíritu Santo. Leamos su palabra. Dios también colocó mentores en esta tierra para dejarnos educar. Todo tiene un orden. El orden trae bendición. Cuando usted se acostumbre a ser organizado, usted se prepara para ser muy bendecido. Bendecido sus generaciones, bendecida su familia, bendecido es el lugar donde te congregas, porque tú eres columna fuerte, porque tú eres intercesor, pero vas a ver las respuestas. Señor amado, hoy quiero orar por este hermoso pueblo, Señor Dios, y aún por este pueblo que también, Señor Dios, que a la distancia no los conocemos, pero que a través de las redes sociales nos colocas como padres espirituales. Señor, que están escuchando este mensaje y que a veces, Señor Dios, tú les exhortas. Padre, hoy reprendemos la operación de Tohu, reprendemos el desorden, que no nos alcance, Señor Jesús. Revélanos, Padre de la Gloria, qué tenemos desordenado en nuestra casa. Revélanos, Santo de Israel, qué tenemos desordenado en nuestra vida. Revélanos qué tenemos desordenado, Señor Dios, en nuestra alma, en nuestra mente. Permítenos poner pensamientos en orden, sentimientos en orden, emociones en orden, Señor. Permítenos caminar en orden, Señor amado. Permítenos, Espíritu Santo, ser organizados, que podamos, bendito Dios, desde lo más pequeño, aprender a ser parte de nuestra cultura, el orden, porque el orden es parte del diseño tuyo, Señor Espíritu Santo. Cuando viniste a manifestarte, todo lo pusiste en orden, Señor. Le diste su nombre, un sitio. Cuando le hablaste a orden a Moisés para ejecutar una orden, Señor Dios Todopoderoso, tú le hablaste a Moisés directamente todo lo que tenía que hacer en orden. Todo tenía que tener un orden. Cuando viniste a la iglesia a manifestarte, Señor Dios Todopoderoso, le hablaste del orden. Cada vez que el apóstol Pablo llegaba a una iglesia, la ponía en orden, Señor. Permítenos, Padre de la Gloria, que cuando tu presencia llegue, no se encuentre en nuestras vidas un desorden emocional, ni mental, ni en nuestra casa, Señor, y un desorden de prioridades, ni de errores, sino que puedas traer bendición, porque encontraste que en nuestra vida hay orden, Señor. Que el orden reine en nosotros, que se nos revele, Padre de la Gloria. Reprendemos toda manipulación de las tinieblas, todo engaño del infierno a través de Satanás y la manifestación de Tohu, Señor Dios, y que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotras y venga, Señor, ese orden a nuestras vidas, que a esa unción venga sobre la cabeza, resbale por la barba y luego por las vestiduras hasta la planta de nuestros pies. Te damos gracias, bendito Dios, y te ruego que tu bendición repose sobre mi vida y a este pueblo, y que Jehová te bendiga y te guarde, y que Jehová haga resplandecer sobre ti tu rostro, y que tenga en nosotros mucha misericordia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor mío, por especificarnos, Dios, a través de tu palabra, la grandeza de tu amor, Señor Dios, a cada uno de nosotros en ese orden, disciplina, intimidad y pasión por la que tú nos creaste, nos formaste y que debemos serlo también contigo, Padre. Aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. En su nombre, Padre Celestial, renunciamos a todo lo que nos conecte con el mundo, con el diablo, Señor Dios Espíritu Santo, para querer formar desorden en nuestra vida. El Señor Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que nos limpies de toda contaminación en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, y que haya orden en nuestra vida, disciplina, discernimiento, por amor de ti mismo, en el nombre de Jesús. Rompemos esos pactos, Señor, los renunciamos, Padre, no le damos cabida a Tohu, Señor Dios, ni en todas las ignorancias que cometimos con el cuerpo, con el espíritu, con las finanzas, Señor Dios, con el mundo espiritual, con el diablo, Señor, con las personas. Todo esto lo destruimos, lo cancelamos en el nombre de Jesús y te aceptamos a ti, mi Rey hermoso, y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, Señor Dios, para salvación eterna, y arrancada la página de la muerte, Señor, donde estuvimos durante mucho tiempo, porque el diablo quería destruirnos, Señor. Seas tú, Padre Celestial, rodeándonos de tu misericordia y de tu amor
orden en nuestra vida, disciplina, intimidad, amor, pasión, Señor Dios, con los dones y los frutos del Espíritu Santo, Padre bendito, y avanzar, Señor Dios, en victoria, en bendición, sanos, salvos, prosperados, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Necesitamos, Señor, necesito estar contigo. Necesito adorar, quiero estar en tu presencia.